Hola, buenos días a todas las personas que se están conectando con nosotros a esta nueva emisión de Las Voces del Libro. Como ustedes pudieron haber escuchado al puro principio, estábamos escuchando esta excelente canción de la agrupación Alquimia, la Sonora del 21. La canción se llama Yerberito. Y con esta empezamos este miércoles en la mañana, empezamos año, empezamos semestre y les damos la bienvenida de nuevo a esta nueva temporada de Las Voces del Libro, el programa electoral de la Universidad del Rosario. Y como siempre, muy bien acompañados, estamos en vivo por U Rosario Radio. Acá nos pueden encontrar todos los miércoles a las 11 de la mañana. Mi nombre es Camila Núñez y hoy me acompañan Julia Martínez y María Fernanda Gutiérrez. Buenos días, estimadas compañeras, ¿cómo van? Hola, buenos días a todas las personas que se están conectando aquí a través del Facebook de la editorial o de Rosario Radio. Un placer estar de nuevo en este espacio y comenzar el 2021 con toda. Y pues nada, muy chévere estar acá. Buenos días, María Camila, María Fernanda, a todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que nos ven. Quiero darles la bienvenida a este primer programa del 2021. Espero que nos sintonicen, no se lo pierdan porque traeremos muchas sorpresas muy chéveres para todos ustedes. Completamente de acuerdo, Julia. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Es muy especial para nosotros volver acá. Y recuerden a todas las personas que nos están escuchando y también viendo por el Facebook Live, que es muy importante para nosotros y para ustedes que nos sigan en redes sociales. Entonces, por favor, conéctense por Twitter con @editorial UR, por Facebook Editorial Universidad del Rosario, que es por donde también hacemos transmisiones en vivo, en video de nuestros programas y por supuesto en Instagram @editorial UR. Y volvemos entonces, yo les estaba contando esta excelente canción que se llama El Yerberito y no es gratis empezar con esto, no es gratis solamente para iniciar con buena vibra la mañana, sino porque está muy relacionado con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a discutir sobre una de las novedades de nuestra editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Del Junco al Empaque, Chamanismo, Comercialización y Regulaciones, configuraciones de la medicina indígena empaquetada en el antiplano cundiboyacense, del autor Diego Garzón Forero. Entonces, yo no sé a ustedes qué les pareció este libro. Yo en un primer acercamiento, pues me pareció súper entretenido, digamos, desde el puro título, hablando de empaquetamiento, pero para que nuestros internautas y nuestros oyentes se conecten un poquito más con el tema y con nosotros, les quiero contar que este libro es el resultado de tesis de maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario, que pretende, en términos muy generales, ya tendremos la oportunidad de conversar con el autor para que nos cuente un poquito más en detalle sobre su trabajo, pero entonces en términos generales quiere analizar las estrategias en las que los curanderos y chamanes indígenas se desenvuelven en las ciudades y tratan y usan diferentes estrategias para posicionar sus tradiciones y lo que nosotros conocemos como medicina indígena como una terapéutica y una estrategia válida de uso para nosotras las personas que vivimos en la ciudad. Entonces es súper interesante porque lidia con muchísimas cosas como las nociones de lo que eso debería ser un indígena, las exigencias sobre precisamente empaquetar o legitimar algo como que sea algo curativo efectivo. Entonces, bueno, es una cosa bien interesante. Y con esto, pues entonces iniciamos con este programa Las Voces del Libro. Recuerde que somos múltiples formas de ver el mundo. Y con esto entonces quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el autor del libro, Diego Armando Garzón Forero. Él es antropólogo de la Universidad del Rosario y máster en estudios sociales de la misma universidad, y de pronto ustedes también pueden reconocerlo o no, porque es una parte muy importante de la editorial de la Universidad del Rosario y por supuesto también de nuestro programa. Entonces, pues, Diego, buenos días y bienvenido hoy acá como invitado y como autor de este libro. Hola María Camila, hola a todas las personas que nos están viendo. Bueno, muy chévere estar acá, poder hablar con ustedes en especial, porque los conozco, los tengo muy de cerca y sé que hacen el trabajo bastante juiciosos de leer, si no todo el libro, gran parte de él. Entonces, chévere tener esta conversación con ustedes. Bueno, Diego, como decía María Camila, usted desde el principio es muy claro con lo que nos va a contar. Usted se pregunta cómo se inscribe la medicina indígena del Putumayo en las diferentes ciudades o lugares urbanos del antiplano cundiboyacense, siguiendo las representaciones de lo indígena. Yo quisiera, para comenzar con esta conversación, que nos contara cómo fue su acercamiento como investigador a este problema
y qué cuestiones fueron más llamativas para usted para comenzar con su trabajo. Bien, sí, es una buena pregunta. Esto es el resultado de investigación de la maestría en estudios sociales. Yo soy antropólogo también, pero bueno, esta era la primera vez que me enfrentaba a los retos de hacer una tesis también de un formato en un modo cualitativo. Am, y para los que conocen de métodos cualitativos, las cosas pueden comenzar acá y no necesariamente comenzar y terminar donde uno cree que va a terminar, sino que van a dar un montón de vueltas. Y ese fue mi caso. En mi caso, yo comencé haciendo trabajo de campo en San Victorino. Para los que son de Bogotá, conocen San Victorino, está en el centro de Bogotá. Y en San Victorino usted consigue todo. Comercialmente consigue de todo. Eso viene desde la colonia, incluso eso no es nuevo, eso ya es histórico. Yo comencé haciendo trabajo de campo ahí con algunas medicinas o objetos esotéricos que uno encuentra en ciertos locales que venden ese tipo de cosas en San Victorino. Entonces yo digamos que comencé haciéndolo ahí, pero después me di cuenta que había una constante cada vez que yo encontraba la venta de esos medicamentos, de esos objetos esotéricos, de todas estas cositas que venden para la buena suerte. Y había una constante, y la constante era la presencia de comunidades indígenas. La presencia de comunidades indígenas, entonces ahí se me encendió el chip y la cosa cambió. Ya pasé no solamente de estar en esta parte de San Victorino, sino más bien hacer un rastreo más en otras localidades, en otras partes, incluso ya sacándome de Bogotá, porque esto ya lo comencé a rastrear por fuera de Bogotá, no solamente en San Victorino, en una parte local, sino que tenía estas mismas formas de vender la medicina empaquetada en otros pueblos, en especial, pues yo los llamo ciudades medianas y pequeñas, que pueden ser pueblos también, que no son ciudades como Bogotá, pero pues que son urbes, y ahí también se consiguen ese tipo de medicamentos. Entonces mi acercamiento fue, yo creo que atropellado, en cierta forma, desde el comienzo, pero creo que era la labor de una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa, yo tenía un profesor, no me acuerdo quién fue el que me lo decía, era el campo te habla, el trabajo de campo te está hablando. O sea, si tú estás haciendo correcto el trabajo de campo te va a estar hablando constantemente qué es lo que tienes que reformular, qué es lo que tienes que centrarte y dejar a un lado otras cosas. Entonces creo que mi acercamiento en principio fue así, y pues bueno, llegamos a lo que fue el resultado de investigación. Eso me parece súper interesante porque además no solamente usted como nos lo cuenta, sino en el libro se ve un acercamiento muy interesante al trabajo de campo y precisamente a estas estrategias de trabajo cualitativo que pues a veces también es muy difícil para los y las estudiantes salirse un poco de los libros. Y precisamente quiero profundizar en eso porque mi pregunta iba a que nos contara un poquito más. ¿Por qué entonces se salió de San Victorino? ¿Por qué entonces tuvo que irse y hacer este estudio, como usted mismo lo menciona en el libro, itinerante? No solamente de las ferias itinerantes, sino que esta itinerancia es también una categoría muy importante para la construcción de esta identidad indígena y de la medicina indígena. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue ese movimiento conceptual y literal en el trabajo de campo. Bien, bien, buena pregunta, porque yo después leyendo el texto, también creo que hubiera profundizado un poco más en esa categoría, ser una categoría que prometió un montón. Yo lo traté, como usted lo dice, María Camila, funciona al nivel listo, bien, ya viendo, entonces siguiendo con esta historia, siguiendo que San Victorino me estaba llevando más bien a otros pueblos, a otras ciudades, pues bueno, comencémonos a mover de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, hacer esa itinerancia de seguir a las personas que vendían ese tipo de medicamentos indígenas. Que cabe aclarar acá también, muchos, o por lo menos los que yo me encontré, son de ascendencia indígena que ya viven en ciudades. Pero aún así mantienen sus tradiciones, mantienen su categoría de chamán, que también es una categoría académica, lo sé, pero pues es problemática. Y bueno, yendo a lo que es la categoría de chamán, el chamán es un curandero en comunidades indígenas,
pero una propiedad grande del chamán es que va moviéndose de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque necesita conocer métodos de curación, porque necesita conocer plantas, necesita conocer otras poblaciones. O sea, en esencia, dentro de la definición de chamán está la itinerancia. Entonces, ¿por qué digamos que no tendríamos que atar al chamán solamente en un lugar, sino en muchos lugares? Así como las plantas o los remedios o los medicamentos, no solamente hay un medicamento para las cosas, sino pueden haber varios medicamentos para tratar las enfermedades. La itinerancia, entonces, vista desde ahí, desde el chamán como tal, había que tomarlo. Y yo lo que estaba viendo en campo es que estaba pasando. Lo que pasa es que yo estudio unas ferias itinerantes que se pasan de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, en donde se desarrolla esta exotización de la población indígena en ciudad, en urbe. Entonces ahí también está la itinerancia y me representaba también metodológicamente pues un reto, porque ya pues no era una etnografía en un solo lugar, sino que también tenía que ser una etnografía multisituada, que es algo también muy de lo que es la antropología actualmente, de poderse mover en diferentes partes. Entonces, sí, la categoría es bastante importante. Yo creo que le hubiera puesto un poquito más de peso, pero funcionó. De pronto para el doctorado, pero funcionó por ahora y es una categoría que me da bastante sustento. Bueno, sí, igualmente así funciona la investigación, siempre surgen nuevas preguntas, nuevas cuestiones que complementar, entonces pues sí, hay para el doctorado. Pero bueno, Diego, a mí me gustaría que profundizáramos un poco en las personas que participaron en esta investigación, ¿no? Que son los indígenas Inga y Kamsa. Entonces me gustaría que nos contara un poco para que los oyentes, no sé, se contextualicen, se posicionen como acá en el libro y que nos contara un poco como quiénes son estas personas y por qué para ellos son importante como inmersionar sus tradiciones medicinales en las urbes urbanas. Ok, bien. Para contexto general, pues comunidad Inga y Kamsa son comunidades indígenas del Putumayo. Es la parte norte de lo que es el Amazonas colombiano. La parte norte ya pegando con lo que es la cordillera de los Andes. Entonces, digamos que en Putumayo, esto ya es desde la colonia, han habido relaciones comerciales con las poblaciones de muy baja profundidad en el Amazonas, con la gente que está en los Andes, arriba, donde están las ciudades. En Colombia nos caracterizamos de que las ciudades más grandes y donde está más desarrollado, entre comillas, son en los Andes. Entonces, digamos que esa relación entre ciudades y selva estaba muy constante desde la colonia. Eso no es nuevo. O sea, encontrar aquí en Bogotá, encontrar medicina indígena, no es nuevo porque desde la colonia está documentado que siempre se han traído plantas para el tratamiento de ciertas enfermedades en ciudad. O sea, eso no es nada nuevo. Yo también lo hablaba muchas veces de pronto con algún profesor, como tutor de tesis, como, no sé, o sea, esto no es Finlandia o Noruega o donde todos somos súper civilizados, entre comillas. Nosotros todos hemos tomado agüitas de la abuelita para curarnos del estómago, de la cabeza, o sea, eso hace parte de nosotros. Entonces, volviendo a los Inga y a los Kamsa, esa relación comercial ha existido desde la colonia con los Inga y con los Kamsa. Entonces, digamos que esto no es nuevo de que ellos traigan esa medicina a las ciudades, porque ya se estaba dando desde hace mucho tiempo, y así con toda esa experiencia que ellos tienen, pues ya saben que hay medicinas que se pueden tratar, que medicinas no se pueden tratar, y ante esa relación también, pues ellos conocen e interactúan con las medicinas alopáticas que hay dentro de las ciudades. Eso tampoco lo podemos desconocer, eso saben que es un ibuprofeno, saben que es un Dolex, o sea, eso también entra dentro de esas lógicas y entran en cierta forma a complementarse con lo que toma la gente en las ciudades. Entonces, digamos que sí es importante para darle una opción más a
a la sociedad colombiana, una opción más para las enfermedades que pueden estarse dando en las ciudades. Entonces, ahí está ese rol de las comunidades indígenas. Continuando con la pregunta anterior, usted a lo largo del libro explora las dinámicas a las que se tienen que someter estos chamanes al llegar a las ciudades y precisamente cómo esas dinámicas legitiman que las personas acudan a estos lugares para tener algún tratamiento. Pero yo quisiera preguntarle si usted encontró o en qué parte del libro podemos encontrar qué función o rol se atribuyen ellos mismos dentro de las ciudades y cómo se ven, cómo se piensan en estos espacios. Perdóname, Julia, se me perdió a mí tu señal, entonces no alcancé a escuchar bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Usted nos hablaba a lo largo del libro de las dinámicas a las cuales ellos se tienen que adaptar, que permiten que precisamente tengan una legitimidad acá en las ciudades y esa legitimidad permite que las personas acudan a los tratamientos. Pero quisiera preguntarle por los roles que ellos mismos se atribuyen en las ciudades. Ellos cómo se ven y cómo se piensan en estos espacios. Ok, ok, Julia, gracias. Yo creo que por lo menos, obviamente, yo no puedo hablar por todo lo que esté pasando. Yo también hay que aclarar que son solamente 3 casos específicos de generaciones diferentes desde donde yo estoy hablando de lo que encontré. Y en los casos que yo encontré, la mayoría de ellos se identifican como curanderos originarios de, de la selva, del Amazonas, de lo rural. Um, la palabra chamán sí, la palabra chamán existe, con todas las implicaciones desde la antropología que tiene de ser una categoría académica que se atribuye o que apropia a la misma comunidad. Digamos que sí, se reconocen algunos como chamanes, pero yo incluso lo pongo, creo que sí, lo pongo en un extracto en el libro, y es que uno de ellos me dice, es que yo soy como usted aquí, yo acá también soy como, dígame que yo soy como soy, tráteme como su amigo, prácticamente. Yo digamos que tengo una sensibilidad especial, por decirlo así, pero soy un mortal más, soy una persona más, quien tampoco es que me tengan que estar ahí generando, no sé, alfombra roja para cuando llegue la cosa. No, pues eso no pasa. Tengo un conocimiento y él me dice como soy su amigo, tal. Entonces, bueno, bien, llámeme amigo, pues yo lo voy a llamar amigo, bien, listo. Entonces, digamos que ellos se reconocen y su rol acá en ciudades es importante, precisamente por eso también que venía hablando antes, en cuanto a que las tradiciones médicas todavía seguimos utilizando hierbas, todavía utilizamos, estamos acá en el chat y hay cosas como la ruda, matarratón, la uña de gato, o sea, hay un montón de cosas que todavía se utilizan en el día a día. Y digamos que, bueno, si en Bogotá eso se usa, que es la ciudad por, por, por ideal de lo que es ciudad, urbe grande, de solo cemento, en las ciudades más pequeñas, pues esto se va a ver mucho más, porque también tienen lo rural mucho más cercano, porque hay mucha gente de lo rural también viviendo en esas urbes. Entonces, digamos que estos médicos o estos chamanes también entran a solventar unas necesidades que tienen muchas de estas personas en estas ciudades chiquitas, medianas. Pues, es importante, yo creo que es importante. Yo me atravesé con muchos casos en donde llegaba la gente llorando, o sea, ellos hacían de psiquiatras prácticamente porque tenían con quién, más bien la gente tenía con quién ver sus problemas de plata. Bueno, una característica de lo que yo también en mi trabajo de campo es que yo nunca me metí en las consultas, siempre preferí respetar esa distancia ahí, yo solamente me quedaba como afuera, pero se veía muchas veces la angustia, la necesidad de muchas personas por este tipo de personas que los escucharan o que les dieran una alternativa médica. Sobre eso, me parece también
digamos que es una aproximación muy importante que hace en el libro, porque esto que nos está contando que no es nuevo, de que estas dinámicas están desde hace mucho tiempo y que además hacen parte de la tradición, podemos decir incluso médica, de muchas de las personas en Bogotá, en las ciudades, pues hay una categoría teórica que pues es muy debatible, pero que pues trae mucho sobre esto y es el pluralismo médico, que pues es esta categoría teórica relativamente nueva que habla sobre la existencia de múltiples estrategias o de múltiples, sí, de múltiples estrategias para lidiar con la enfermedad y para encontrar curación, alivio, etcétera. Pero entonces lo que usted nos menciona también me parece interesante porque ese pluralismo médico es como si este fenómeno de que hay medicinas indígenas y que las personas usan diferentes tipos de estrategias es nueva, pero en realidad no lo es. Entonces quisiera simplemente que nos contara un poco cómo usted vio ese pluralismo médico en el campo y cómo lo expresa en su trabajo, y si estas personas, estos curanderos con los que usted conversó, ven esta existencia o coexistencia de cosas en términos de competencia o en términos de colaboración. Ok, gracias María Camila. Es una categoría complicada. Digamos que es una categoría que nace en los años 60, muy traída desde las ciencias sociales, la antropología se apropió un montón, y creo que le debemos un montón a los estudios de la medicina, las tradiciones médicas, a esta categoría, porque le dio validez, le dio visibilidad a todos estos sistemas médicos y funciona bastante bien. La cosa es que, en cierta forma, yo critico esta categoría porque es muy cierto que más bien esto es como una llamada de atención académica a algo que ya venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, mezclar sistemas médicos, mezclar tradiciones médicas no es algo nuevo. Digamos que es algo nuevo para nosotros como occidentales, entre comillas, creer que hay otras alternativas o más bien abrirnos a ver otras alternativas. No solamente quedarnos con la medicina alopática, la biomedicina, de quedarnos solamente con la clínica, el hospital, el señor con bigote, gafas y bata y el estetoscopio. Pues no, también hay otras formas muy válidas de hacer, sí, de tomar para nuestros males de salud. Entonces, digamos que sí es una categoría chévere, funcionó, nos ayudó a traer a la conversación a los otros sistemas médicos, pero pues tampoco le demos el gran mérito porque pues esto es algo que ya la combinación de medicinas funciona. O sea, ¿quién no se ha tomado de pronto para el dolor de estómago, no sé, alguna agüita y después se mete un Dolex para la cabeza? O sea, ya hay mezcla de dos cosas a ese nivel, y hay cosas mucho más bárbaras. O incluso en otras partes del mundo, en Ecuador es un ejemplo de eso, en donde la medicina alopática pues, sí, es hegemónica, está en todo el país, pero también se aprueba el tratamiento de otras medicinas indígenas también, si usted lo quiere. En Colombia incluso también existe eso, pero nadie le pone cuidado a ese tipo de cosas. Legalmente acá creo que hay bastantes vacíos sobre eso, porque digamos que la cosa esta, la Constitución del 91 sí nos da permiso de hacer un montón de cosas, pero nadie le pone como de verdad, bueno, ¿y por qué no hacemos algo como para incorporar las otras tradiciones médicas a todo el sistema médico que tenemos? Entonces sí, es una categoría chévere, pero pues no hay que volverla centro de investigación de todo. Bueno, Diego, voy a aprovechar que mencioné un poco como sobre este tema de la legal, de las normativas, y me gustaría que nos hablara un poco sobre esas dificultades que existen para inmersionar las medicinas indígenas en las urbes, porque de alguna forma como que estas normativas y regulaciones estatales pues tienen vacíos al momento de reconocerlo. Entonces me gustaría pues que nos hablara un poco sobre por qué resultaría problemática estas regulaciones y cuáles son esos vacíos. Bien, es que eso es bien loco, porque bueno, la Constitución del 91 nos autoriza
o más bien, nos reconoce como multiculturales, pluriétnicos y la cosa. Entonces, bien, entonces ahí debe entonces darse validez a la medicina tradicional indígena, medicinas tradicionales indígenas en plural, porque son muchas, no solamente una. Pero al momento de tratar de formalizar o de institucionalizar la medicina tradicional indígena, hay muchos peros. Ejemplo de eso, las comunidades en el Cauca, por ejemplo, que tienen tantos cultivos de coca y tienen procesos médicos con la coca, se les ha prohibido comercializar medicinas tradicionales a base de coca. Eso desde el INVIMA están haciendo, pero si son tradicionales, ¿por qué no le damos la validez que la misma Constitución les está dando? Entonces hay una contradicción ahí, por ejemplo, con la coca. ¿Qué pasa con eso? Desde los objetos que encontré, por ejemplo, creo que también no hay regulaciones que hagan que las medicinas que se empaquetan tengan como una normativa, como debe obedecer este proceso para poderse vender masivamente en Colombia. No existe, debería existir, porque si en Colombia se le autoriza o está reconocido en Colombia que la medicina tradicional indígena se puede ejercer, pues entonces hay que generar esa regulación. Si no hay regulación, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer los indígenas que quieran vender productos a nivel masivo? Pues acogerse de pronto a algo que es como los estándares para los fármacos. Entonces, que usted que encuentra en un fármaco, encuentra registro del INVIMA, no sé qué, o registro sanitario, no sé qué, pero eso no existe para las medicinas tradicionales indígenas. Entonces, simplemente lo que se meten son en esos empaques, por ejemplo, son los decretos que existen presidenciales y desde los ministerios, que dicen que la medicina tradicional indígena tiene toda la validez del mundo, que usted puede tomar cosas de tradición indígena, pero esto no obedece que sea un registro INVIMA, esto no obedece que sea un registro sanitario. Hay bastante hay que hablar. Ojalá algún jurista, abogado, leyera el tercer capítulo de mi libro, porque creo que hay bastante de qué hablar sobre eso. Ya es un trabajo más jurídico, pero sería bastante chévere. Cambiando el tema, un aspecto que a mí me gustó mucho del libro es que los personajes que aparecen no son solamente descritos como sujetos de estudio, sino que Diego nos cuenta sobre la vida de estas personas, nos describe igualmente cómo estas personas realizaban pues como sus rituales de curación y a mí me llamó mucho la atención que usted resaltó algunas características propias que los diferenciaba. Nos decía, por ejemplo, que don Teresiano daba más protagonismo a artículos de la nueva era. Usted lo ponía así. Entonces, quisiera preguntarle si usted pudo notar que estos aspectos hacía que sus productos o sus servicios fueran más llamativos para algunas personas o, por ejemplo, algunos productos pues indígenas que ofrecían eran más llamativos. Sí, definitivamente sí. Para darles contexto a las personas, lo que yo muestro ahí también son 3 casos específicos de 3 curanderos indígenas en ciudades intermedias del altiplano cundiboyacense. Y digamos que sí, cada uno de ellos tiene sus particularidades y uno de ellos tenía estaba más en común con estas medicinas, digamos, como la nueva era, como la medicina tradicional china. Eso estaba bastante presente en algunos de ellos. Algunos de ellos incluso, no quiero hacer spoilers sobre el libro, pero algunos de ellos más bien hacían las medicinas, las hacían y las conjugaban con las otras medicinas que encontraban, como la china o la nueva era. Pero otros preferían más bien importarlas. Habían otros que los importaban. Aquí también hay una cosa de globalización que yo nunca me metí con eso, pero por ejemplo ya aparecían Venezuela, Ecuador, Perú como países generadores de medicinas empaquetadas. Yo estuve en Ecuador hace unos años y sí, allá también se encontraban un montón de este tipo de cosas.
Entonces digamos que la preferencia de cada uno de esos chamanes por vender una u otra cosa, pues muy respetable, igual ellos lo conjugaban con su tradición de medicina indígena. Pero sí, estaba presente, o sea, está presente y por eso creo que también está la categoría que marcaba María Camila acá, porque es necesario contemplar todas esas medicinas y para uno eso entra en choque, pero pues no necesariamente, porque al momento de que las personas tomen las diferentes formas de tradiciones médicas, pues ya depende de la persona, si quiere tomar uno, otro camino o todos al tiempo, muy válido, todo creo que eso es muy válido. Creo que eso es muy interesante porque además precisamente ahorita ya estamos dando más vueltas sobre esa categoría de la medicina empaquetada y como en todo este aspecto de que esa es la manera en la que se está buscando integrar esas prácticas y volverlas legítimas y bueno, digamos que son discusiones muy interesantes. Y ahora que Julia trajo a colación a estas personas con las que usted conversó, estos chamanes o curanderos, pues yo me acuerdo que alguna vez estábamos conversando cuando ya terminó la tesis y me dijo que se iba a ir para allá a hablar con ellos y mostrarles el libro y decirles, mire, sí, esto es algo que yo hice gracias a ustedes. Quiero preguntarle ellos qué le dijeron, ellos cómo tomaron que, digamos, están en el libro y que sus conocimientos y que sus prácticas están ahí, pero de un análisis, digamos, así teórico y etcétera. Entonces, solamente quisiera saber ellos cómo reaccionaron a usted presentarles el libro y presentarles la investigación. Bueno, aquí hay dos puntos de vista. Efectivamente, sí, hace un año incluso, el Facebook me recomendó que me eché el viaje hasta una de estas ciudades hace un año a llevar el libro. Cabe destacar que yo cambié los nombres de ellos también ahí dentro del texto. Um, en principio, cuando yo llevé el libro, pues nada, felicitaciones, muy chévere, qué bueno que podemos estar dentro del texto. Entonces creo que creo que hay una versión de esto y es que es muy bonito que ellos se alegren que este tipo de cosas pase y que se divulgue o que quede al menos registrada. Había también una idea muy válida dentro de ellos también, es que se genere este tipo de conocimientos para ellos también darse reconocimiento ante otras instituciones. Entonces eso puede ser un resultado de investigación también como para mostrar de que lo que ellos están haciendo es como válido por la academia, entre comillas. Eso por un lado. Y por otro, cuando yo presenté el libro, hace un año también, un pariente de uno de ellos fue a la presentación y me dijo al final como, Diego, yo no sabía que todo esto estaba pasando. Hay cosas que yo pongo ahí que pueden ser controversiales, creo yo. Y me decía, esto hay que hacerlo conocer hasta la comunidad, hay que llevarlo allá, hay que dejarlo como constancia de que todo esto está pasando, no sé qué. 2 semanas después entramos en pandemia, entonces pues nada, digamos que quedó ahí la cosa, pero ha tenido un buen recibimiento, creo que ha tenido un buen recibimiento y traté también de respetar como lo que es la tradición médica indígena, porque pues nada, no hay que exotizarla, no hay que volverla tampoco algo como inalcanzable y algo como rara, sino que vive con nosotros y es algo que también nosotros podemos estar tomando para nuestros males de salud. Bueno, digamos que una de las cosas que más me gustó del libro era que está apuesta como por mirar críticamente como estas formas de representar lo exótico, de representar lo indígena, que muchas veces pues resulta siendo como una estrategia quizás de comercio, no sé si lo estoy diciendo mal, como entre hacerlo más exótico, pues como que más va a llamar la atención. Entonces me gustaría que nos hablara un poco sobre cómo ese rol que juega la exotización en todo esto de inmersionar como las medicinas indígenas en las urbes. Básico, básico, creo que fue una de las primeras cosas que yo agarré, porque incluso uno de ellos, yo lo pongo en el libro, ponen como, bueno, ya explicamos que están en unas ferias itinerantes, o sea, duran 2 semanas, una semana, a veces un mes, en un solo lugar, entonces eso ya los hace tener que moverse, uno por ese lado. Y eso entonces encajado
al chamán exótico con plumas, que tiene sus ruanas y todo esto, pues eso en la ciudad sigue siendo exótico, eso sigue en cierta forma vendiendo. Entonces, hay algunos que eso lo apropian como parte de su forma de comercializar, porque incluso alguno de ellos me lo decía, como si yo no tengo, o más bien antiguamente, ya no tanto, pero antiguamente, si yo no tengo el tocado con plumas, pues no me creen que yo soy un médico indígena. Pero aún así uno ya ve en las personas más jóvenes, ya no necesariamente tener que ponerse todo eso, sino validarse más como a través de lo que han hecho. Y esto es muy bola de nieve, es de pasarse de un paciente al otro, de la buena experiencia que yo tengo, se la paso a mi amigo, a mi compadre. Funciona muy como bola de nieve. Pero sí, esa exotización está ahí, se vive. Ya depende de cada uno que tanto quiera hacer exotización de sus propias creencias, pero a nivel global es algo que también estereotipos de lo que es la comunidad indígena, la indianidad, que es una categoría también que yo trato mucho dentro del texto, la indianidad de Marisol de la Cadena, antropóloga peruana, bastante interesante porque es la forma de indianidad ya no solamente vista como lo que son ellos, sino es una mezcla de lo que se ve desde afuera, lo que es el indígena, y afuera me refiero a internacional o afuera de la comunidad, es una mezcla de muchas cosas. Entonces sí, la exotización está ahí siempre, creo que cada vez que se habla de comunidades indígenas, casi siempre está ahí. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos está acabando un poco el tiempo para la conversación, pero pues primero que todo, muchísimas gracias a Diego Garzón, autor de este libro que estamos discutiendo hoy, del junco al empaque, chamanismo, comercialización y relaciones, configuraciones de la medicina indígena empaquetada en el antiplano cundiboyacense. Recuerden que este libro ustedes lo pueden conseguir en la editorial de la Universidad del Rosario, tanto en físico, entrando a editorial.rosario.edu.co, o también en virtual por ebook.rosario.edu.co. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en vivo por Facebook en Editorial Universidad del Rosario. Ya nos pueden dejar sus comentarios y, por supuesto, ahí tenemos a una de nuestras asesoras comerciales, María Estela Madariaga, que está súper pendiente para conversar con ustedes y ayudarles a conseguirles este libro. Y también estamos en Twitter como @editorial.ur y en Instagram @editorial_UR. Entonces, por ahora, por favor, nos vamos a hacer una pequeña pausa con música. Muchísimas gracias, Diego, de nuevo, y ya volvemos, no se vayan, estamos con recomendados. Ay, tus labios son tan dulces, tan ricos como el melao de caña. Melao de caña, rica su dulce. Estás escuchando Las Voces del Libro. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Bueno, y volvemos de esta cortica pausa musical con una excelente canción que ya les cuento que es. Volvemos a Las Voces del Libro, el programa literal de la Universidad del Rosario. Múltiples formas de ver el mundo. Esta canción es de la cantante y compositora puertorriqueña Ile y se llama Curandera. Esta canción hace parte de su segundo disco Almadura, lanzada en 2019. Súper recomendada esta artista y además esta canción que además pega buenísimo con el tema que hemos estado conversando hoy. Y como ustedes bien saben, en esta nueva temporada volvemos con el formato de recomendados. Entonces hoy volvemos al equipo electoral de la Universidad del Rosario para hablar de recomendados sobre historias o sobre novelas o sobre temas que tengan que ver con curanderos, con chamanismo, con matas que nos curan, etcétera. Y pues como ustedes también ven ahí, vuelve otro de nuestros compañeros del equipo editorial, Luis Izquierdo. Buenos días, Luis, ¿qué tal todo? Hola Camila, muchas gracias y gracias a toda la gente que hace las voces del libro, a Julia, bueno, todos los que estamos ahí otra vez reunidos en esta nueva temporada del programa. Así es, entonces volvemos con mucho ánimo y con este tema súper interesante. Entonces le quiero dar la palabra a María Fernanda. Por favor, cuéntenos cuál es el recomendado que nos trae hoy. Bueno, María Camila, para el día de hoy les quise traer una novela histórica que se llama Los Cortejos del Diablo, balada de tiempos de brujas, del escritor colombiano Germán Espinosa.
En este libro se relata el fin de la Inquisición española en Cartagena de Indias a partir de figuras históricas como la de la bruja Rosaura, una mujer que fue juzgada por casos de brujería en el Tribunal de la Inquisición de Cartagena. Y pues decidí traerles esta novela precisamente porque, pues bueno, como que las brujas fue una de las primeras formas a través de la historia que se empezó como a entender mucho como estas medicinas alternativas, ¿no? Como que estas formas de curar a través de las matas o a través de las hierbas y todos estos conocimientos relacionados como, pues sí, a las hierbas fueron estigmatizados porque, bueno, por muchísimos contextos, pero digamos que este libro nos trae a colación como este contexto de la Inquisición, de cómo estas otras personas, estas mujeres que podrían ser curanderas, sanadoras, empezaron a ser estigmatizadas y empezaron a ser pues juzgadas como brujas. Entonces, por eso me pareció muy interesante poderles traer este recomendado porque es una forma de reflexionar críticamente como, no sé, los efectos negativos de estigmatizar esas otras formas alternas de medicina. Entonces les recuerdo, se llama Los Cortejos del Diablo, Bala de Tiempos de Brujas de Germán Espinosa. Súper, María Fernanda, súper esa recomendación, muchas gracias. Y le quiero dar entonces la palabra a Luis Izquierdo. Cuéntenos, Luis, qué recomendado nos trae hoy. Bueno, el recomendado que yo les traigo hoy es un libro algo extraño. El libro se llama Chamanes y Robots. Este libro es de un escritor mexicano, un antropólogo mexicano que se llama Roger Bartra. Roger Bartra se ha dedicado como a hacer una antropología del cerebro y desde esa perspectiva digamos que puede lograr unos cometidos bien interesantes en su, como pues en sus objetivos finales, ¿no? Porque de alguna manera, con todo lo que estaba escuchando que postulaba Diego con lo de las medicinas empaquetadas, Roger Bartra empieza este capítulo de una manera bien interesante. Lo que le interesa a Roger Bartra es entender la conciencia, cómo se desarrollan los procesos de conciencia en los seres humanos, para después pasar a ver cómo es posible que los robots eventualmente pudieran desarrollar un proceso de conciencia similar al de los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia de la conciencia de los seres humanos? En palabras de Roger Bartra, pues, y de muchos otros teóricos, es que nosotros tenemos autoconciencia, es decir, tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Sí, eso es interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el chamán? El chamán interviene el flujo de la conciencia, ¿sí? Interviene el flujo de la conciencia para sanar, ¿sí? Las enfermedades físicas muchas veces tienen que ver con enfermedades del alma, dicen, ¿no? Eso lo decía Freud también. Entonces lo que tenía que hacer de alguna manera el chamán era como unificar eso y entonces lo que se hace es una modificación en la conciencia. Muchas veces, por ejemplo, no sé si les haya pasado, pero uno tiene con esto de la pandemia, como que uno siente una medio gripa y dice miércoles ya tengo COVID, ¿cierto? Y entonces tienes como que empezar a hacer como no, pero pues yo no tengo nadie cerca de COVID, no he salido de la casa, no tienes por qué preocuparte y resulta que tú mismo te estás haciendo un lavado cerebral, ¿no? Y es un lavado cerebral a través de la palabra, que también lo traía Diego en un momento determinado, es tu palabra como mandándote una información a tu conciencia para que tú puedas estabilizar tu propio ser y decir, no, efectivamente no tengo nada, pero muchas veces te puedes enfermar inclusive, ¿sí? De COVID sin tenerlo, porque dices, no, tengo fiebre, sí, más de 37, y te empiezas a enfermar porque es una operación allí. Entonces, él empieza con un detalle interesante que es cómo funcionan los placebos, ¿sí? Porque los placebos hacen eso, ¿no? Es decir, te dan algo y piensas tú que ya estás curado, ¿no? Entonces, es en esa línea de la conciencia donde yo puedo de alguna manera articular una forma de sanación. Es un libro muy interesante, tiene muchas otras derivas que podríamos eventualmente revisar acá, pero pues digamos que son esas modalidades de salud. Jean Kunen decía del yagé, por ejemplo, que era una tecnología de la conciencia en términos de que el chamán es capaz de entrar a ese espacio de la conciencia de los seres humanos y transformar desde allí y sanar. Entonces, digamos que es un libro muy de avanzada, es uno de los libros más nuevos de Roger Bartra, trata este tema de los chamanes, aborda, por supuesto, todo lo que tiene que ver con estas medicinas alternativas, y bueno, pues nada, es súper recomendado. No es un libro fácil de conseguir, pero seguramente, seguramente si hacen una búsqueda en internet puedan conseguir
alguna librería que lo tenga o conseguir el ebook, que es mucho más fácil que el libro físico. Perfecto, Luis. Recuérdenos, por favor, el nombre del libro. El libro es Chamanes y Robots. El autor, Roger Bartra. La editorial es Anagrama. Entonces, pues lo pueden seguramente conseguir, seguramente en ebook, yo creo que lo pueden conseguir. Está súper recomendado, está súper bien. Súper, Luis, muchísimas gracias. Definitivamente un recomendado súper inesperado, pero muy bien recibido. Le damos entonces paso a Julia para que por favor nos cuente el recomendado del día de hoy de ella. Bueno, mi recomendado también es un poquito difícil de conseguir y quisiera aprovechar como este espacio para hacerle una pequeña publicidad al autor. Bueno, el nombre del libro es Entundamientos del Pacífico Negro Colombiano de Baudillo Revelo. Él es guapireño, lleva mucho tiempo viviendo en Cali y es abogado, pero ha dedicado su trayectoria a investigar o más bien a recopilar las tradiciones del Pacífico colombiano junto a su familia. Entonces, en este libro en particular, Baudillo nos cuenta sobre el rol de los curanderos, nos cuenta que no solamente son como los médicos acá que uno ni los conoce y ellos lo atienden a uno, sino que el curandero hace parte integral casi de la familia de uno porque ha atendido al abuelo, al papá, al tío, a la tía. Entonces, precisamente él resalta esas costumbres que para nosotros acá en las ciudades pueden ser tan desconocidas y asimismo habla sobre las parteras, habla sobre que es un acompañamiento previo, es una labor previa antes de que haya un nacimiento y las mismas parteras son las que permiten que exista una recuperación o que se mantengan con el tiempo estas tradiciones que precisamente ahí para que lo lean, no les voy a contar, viene la palabra entundamiento. Entonces quiero resaltar su obra porque es un profe de la Universidad Libre de acá de Cali, pero pues casi no es comercial, no es muy leída, para que le echen un ojo y se entretengan bastante. Muchísimas gracias, Julia. Recuérdenos, por favor, de nuevo el nombre del libro y del autor. El libro se llama Entundamientos del Pacífico Negro Colombiano. El autor es Baudillo Revelo. Perfecto, una recomendación súper chévere porque también permite entrar en esta conversación que, digamos, también estábamos teniendo ahorita con el autor del libro que estábamos discutiendo en la primera parte, y es que a veces uno siempre relaciona el chamanismo o el curanderismo o las brujas o las parteras como con esta parte mística de las matas y etcétera, pero a veces se nos olvida que es tan cotidiano para algunas personas que pues es como realmente ir al médico, ir al curandero. Entonces me parece súper bueno esos recomendados. Yo antes de darles mi recomendado, quiero darles un dato supremamente ñoño, pero que creo que les interesará. El año pasado se realizó el quinto coloquio internacional de literatura y medicina, médicos, curanderos, chamanes, brujos, hechiceros y magos en América Latina, el Caribe y en España, en la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece muy interesante hablar, ya que estamos conversando sobre tanto producción académica como literaria de estos temas, pues que hay toda una área y toda una esfera de discusión sobre la manera en la que la literatura y la academia hablan de estas áreas y de estas, digamos, áreas sí, de la vida y de la curación. Entonces les dejo el dato por si quieren averiguar en la Universidad de Costa Rica, el quinto coloquio internacional de literatura y de medicina. Y además, si es el quinto, quiere decir que hay otros 4 anteriores, entonces pues hay campo para la averiguación y la investigación ahí con ese dato. Entonces yo entro a darles mi recomendado, que es también una novela histórica como la recomendación de María Fernanda, que se llama El hijo del curandero, de José María Valle Torralbo. Él es un escritor y periodista español y esta obra es de 2019 y narra también muy de la línea del recomendado de María Fernanda la historia de cómo un niño africano sacado de África para ser comercializado como esclavo en Cartagena llega acá y digamos que se enfrenta con todas estas dificultades y coyunturas al encontrarse con un nuevo idioma, con unas nuevas costumbres y además en una condición de colonia y de, esclavitud, perdón. Pero lo particular es que este niño, el papá era un curandero súper experimentado y súper respetado en África, entonces, y le estaba enseñando su oficio. Entonces, digamos que al llegar acá se encuentra con una cantidad de retos y de enfrentamiento de perspectivas en el que pues tiene que entrar a negociar y a vivir su historia con estas eh,
prácticas y conocimientos del chamanismo y curanderismo africano, llegar acá y entrar como en todo este conflicto. Y pues me parece también interesante porque nos permite ver realmente que en estas nociones de la medicina indígena, las medicinas afro, pues también hay una cosa que se comparte más que todo, digamos, en estas historias de esclavitud que vienen de África y de otros países que también entonces están muy arraigados a nuestro país y a nuestras poblaciones. Entonces, pues ahí les dejo el recomendado, les repito, es El hijo del curandero de José María Valle Torralbo, un libro de 2019. Eh, y digamos que con eso entonces también podemos entrar a discutir sobre cómo de verdad las aproximaciones de la literatura nos permiten también entonces encontrarnos con una serie de debates sobre qué es enfermar, qué es curar y además quiénes son las personas a las que usualmente se relacionan con estas prácticas. Entonces, no sé ustedes qué comentarios nos puedan dar acerca de estos recomendados, cuál les llamó más la atención. De pronto, Luisa, a ver, cuéntenos. Bueno, vale, no, me parece súper interesante. Yo conozco un libro también que es recomendado, es de Noah Gordon, se llama El chamán. Es interesante porque lleva una trilogía, el tercero no me acuerdo cómo se llama, pero uno es el médico, el otro es el chamán, rastreando esos arquetípicos, esos personajes a los que de alguna manera pues, les entregamos nuestra salud. Eso es interesante, ¿no? Es decir, en virtud de su conocimiento se le entrega la salud. Y que antes estaba en manos de las mujeres. La mujer era, como decía, ay, se me fue, Julia, no. Sí, Julia. Como decía Julia, las mujeres eran las que tenían la posibilidad de dar la curación, es decir, eran las que recibían en la partería al nuevo ser, ¿sí? Y las que de alguna manera entregaban con su conocimiento de las plantas medicinales. Ahora es interesante porque dicen medicina alternativa son plantas medicinales, cuando las plantas medicinales son la medicina real, es la medicina de verdad, no es la alternativa, porque al final de cuentas los principios activos de las plantas son los que cogieron las farmacéuticas para enriquecerse, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa del capitalismo, de la forma como Occidente se apropia de la naturaleza, de los conocimientos y los hace suyos, y además a través, un poco yo escuchaba un poco frente a lo jurídico que estaba hablando el autor Diego de su libro, pues precisamente es que hay unos conocimientos y hay unas medicinas que están que son culturalmente, que se ha llegado a ese conocimiento y que es para todo el mundo, no lo puede tener Pfizer o no sé, no sé todas esas farmacéuticas que los tienen hoy en día, como si fuera una cuestión de patentes, pues porque pues, lo que está en la naturaleza para sanar a los seres humanos, pues está de entrada ahí, en lo que ustedes quieran, porque mi Dios no lo dio, como ustedes quieran verlo, pero ahí está. Y resulta que lo que pasa es que las farmacéuticas se van enriqueciendo a lo largo de eso, ¿no? Por los derechos de autor o derechos más bien de patentes industriales. Sí, claro. Es Completamente de acuerdo, porque además también, y digamos, un tema súper transversal que viene desde la primera parte y lo que encontramos también en estos recomendados es que hay un montón de temas que se traslapan con estas conversaciones sobre lo que, como lo mencionaba Luis, lo que es la medicina alternativa, la medicina exótica, y es que por supuesto también estaban atravesados temas de colonización, de homogeneización del conocimiento y de todo esto. Entonces, digamos que ahora la medicina que es homogénea que es predominante es la biomedicina y estas otras que también como lo mencionaba Diego al principio están con nosotros desde hace mucho tiempo y como también lo hablábamos cuando hablábamos de estos recomendados pues nos acompañan desde siempre, desde generaciones atrás, pues esas son las que son raras y extrañas, entonces es también un tema súper importante. Creo que María Fernanda quería mencionarnos algo. No, nada, que a mí también me parece como muy clave que todos estos recomendados de alguna forma nos invitan como a acercarnos a este mundo de las medicinas alternas y como de los curanderos y de los chamanes, pero desde una posición como, no viéndolo como algo extraño, sino como algo cotidiano que ha estado históricamente en la sociedad y pues que es necesario como, sí, como dejarlo de ver desde el estigma y como desde eso, posición de exotizarlo todo. Completamente de acuerdo. Julia, quisiera compartirnos algún comentario. Sí, yo también quería aprovechar el espacio para hablar sobre dos encuentros de mujeres sanadoras que hicieron el semestre pasado nuestros compañeros de Uber Intercultural.
se hicieron dentro del marco de una clase de diálogo de saberes en investigación, y estos encuentros permitieron que se reunieran mujeres alrededor de todo Colombia, mujeres indígenas, mujeres afro. Fue bellísimo. Para que ustedes vayan, también aprovecho la publicidad, al perfil de Uber Intercultural y busquen estos encuentros. De verdad que hicieron muchos esfuerzos para poder reunir todas esta sabiduría, todos estos saberes alrededor de las plantas. Incluso las mujeres sanadoras llevaron sus plantas, nos contaron para qué las usan, y algo que a mí me pareció muy chévere es algo que no hacemos nosotros acá nunca, y es pedirle o tener la intención de que esa planta que estamos utilizando nos cure. Entonces no es solamente una mecánica capitalista de consumir plantas, sino también es una dinámica que permite uno pedirle la intención a la planta de que entre a su cuerpo y lo cure. Súper, buenísimo también está recomendado que también empieza a unir como estos espacios académicos y nos invita a un espacio de conversación y de compartir diferentes tipos de conocimiento y de fuentes de conocimiento. Así que quiero hacerles solamente un pequeño resumen de los recomendados. Tenemos Los Cortejos del Diablo, Balada de Tiempos de Brujas de Germán Espinosa, Entundamientos del Pacífico Negro Colombiano de Bautillo Revelo, el súper recomendado de Luis Chamanes Médicos y Robot de Roger Bartra, y mi recomendado final, el de El Hijo del Curandero de José María Valle Torralbo, y por supuesto todos estos espacios de conversación y compartir conocimiento de medicina y conocimientos y prácticas indígenas, afro, y digamos, estar abiertos también a este tipo de prácticas y tener también conciencia de cómo esto se inserta en nuestras prácticas de curación y medicina. Muchísimas gracias, por supuesto, al autor del libro sobre el que conversamos hoy, perdón, eh, que se llama, perdón, Del Junco al Empaque: Chamanismo, Comercialización y Regulaciones, Configuraciones de la Medicina Indígena empaquetada en el Altiplano Cundiboyacense. Súper recomendado para que vayan y lo consulten en editorial.rosario.edu.co o en ebook.urosario.edu.co. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, Julia Martínez y María Fernanda Gutiérrez, y a nuestros invitados, Diego Garzón Forero, el autor del libro, y Luis Izquierdo, por sus recomendados. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. El control máster a cargo de Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que en la editorial somos más múltiples formas de ver el mundo. Nos escuchamos la próxima semana. Dolores para que no vuelvan más. Vuelvo hacia el